En fin, eso es. Y ahora, por favor, que contesten ya mis compañeros. Disculpen, si no haberme salido del tono ni nada, pero hombre, es que, de verdad, me han sentado mal las alusiones y me ha sentado mal las referencias ad hominem. Oiga, que yo sea extranjero no significa que mi argumento sobre la norma sea incorrecto. Renato, igual, antes que pase con sus invitados nacionales, creo que es oportuno también dar algunas respuestas. Vea usted, es sumamente necesario hacerle saber al doctor que efectivamente él es doctor en Paraguay, no en Honduras. Él es doctor de los que conoce específicamente el derecho paraguayo, pero desafortunadamente está descontextualizado del derecho penal hondureño. Imagínense usted si no desconoce tanto el derecho penal cuando hace referencia de que una pena de 9 años es basta y suficiente, 10 años es basta y suficiente. Hay necesidad de vivir en el país y vivir los efectos de la corrupción para entender que esas penas son sumamente bajas. Después de observar un seguro social que está quebrado porque se llevaba el dinero una persona junto con otro grupo, es sumamente necesario observar y hay que vivir sumamente en el país. Al final de cuentas, yo reitero, de igual manera, como doctor en Derecho, no me convencen las respuestas que finalmente se están dando, porque para poder analizar una norma, también tiene que utilizar de manera integral. No es en otro momento que vamos a analizar el Código Procesal Penal, es en este momento cuando tenemos que hacer la sumatoria de todas esas penas y nos damos cuenta que los corruptos, a pesar de esos aumentos que se mencionan, van a terminar con penas más abajo de los 5 años. Lástima que no conocen el contexto del país. Es como estaba, de 2 a 5 años es como estaba en el anterior. Sí, pero de 2 a 5 años es con 1.000 de 2 a 5 años estaba, o sea, y ahora está de 4 a 6. Sí, pero ¿no? Empiras. También tiene que saber en la referencia al concepto de cambio. Mil empiras es absolutamente nada, nadie malversa, por eso esa pena prácticamente está descontextualizada. Sin embargo, de 6 a 12 años es la pena del tipo básico actualmente. Si usted considera de que son aumentos de 8 a 12, ¿a dónde está el aumento? ¿Cuál es la diferencia que puede existir con el nuevo Código Penal y el actual Código Penal? Cierto. Estamos hablando de que son montos que ponía el Código Penal de hace 35 años, de cuando se promulgó. Eso es. Pero vean que son 35 la actualización, claro, se quedaba en una pena irrisoria el tipo básico, de 2 a 5 años, se quedaba en una pena irrisoria por debajo de 1.000 lempiras, porque son montos que se manejaban hace 35 años. Como no se han actualizado, pues el tipo básico ha dejado de ser residual y han puesto el tipo básico en la formulación originaria, igual que ahora, es ya una modalidad grabada. O sea, que han convertido. ¿Cuál es la pena más alta? Seamos realistas con el pueblo hondureño. Lo que no puede ser es convertir artificialmente las modalidades básicas en agravadas. Porque no actualizan los montos, o sea, porque están tratando montos de hace 40 años o de 50 años y por eso les parecen las cuantías, pero es que es eso, el delito de malversación tiene una modalidad básica para cuando la cantidad que se malversa no es tan grave y una modalidad agravada cuando la cantidad ya es significativa. No puede ser que cuando la cantidad sea la normal se haya la modalidad agravada y que por tanto la modalidad básica quede de forma inaplicable fundamentalmente. Eso es que el código se ha desfasado, la regulación ha quedado obsoleta. Bueno, de eso es, por favor, ya. ¿Cuál sería? Ahora, que hable Hermes ahora, porque creo que esto lo hablé, esto creo que lo hablamos ya, ¿no? Hermes, creo que esto lo hablamos ya. Dejemos a Odir, doctor Balbuena, que termine de exponer. Adelante, Odir. Para mí sería oportuno que el doctor nos dijera, ya sumadas, cuál es la pena más alta al tipo penal de malversación, junto con todas esas agravantes que está mencionando, cuál sería la pena más alta, para que le hablemos con números básicos al pueblo, porque el pueblo difícilmente entiende, y mire, más adelante le agrava 2 tercios, 1 tercio, menos esto, lo otro, que nos diga cuál es la realidad, cuál es la pena más alta de acuerdo al estudio. La pena más alta que se puede poner en prisión, puede llegar hasta 12. Ok, paremos ahí. Hasta 12 y luego, hasta 12 y luego puede llegar, hasta 12 de prisión, pero 24 de inhabilitación sumada. Ok.
Seamos realistas también. El tema de inhabilitación aquí en el país, a los corruptos les importa un bledo si finalmente regresan o no, porque se llevan el dinero. Pero eso es una forma muy subjetiva de entenderlo. No, señor, es de política criminal. Eso es una forma que la pena de inhabilitación, que es una pena privativa de derechos, inhabilitación absoluta, que conlleva la pérdida de todos los honores, que impide ocupar ningún cargo público durante tanto tiempo, que eso importe un bledo, mire, siento discrepar, pero yo eso no me lo creo. Eso es una pena privativa de derechos que además es grave porque la duración es grave. No es como a una persona que le dicen usted no puede entrar aquí más durante un tiempito, le retiramos el carnet de socio del club. No, señor, es una sentencia penal. O sea, es una pena privativa de derechos grave, dilatada en el tiempo, que tiene múltiples efectos, y es una pena importante, que además, cuando se trata del ámbito de la función pública, es una pena que produce muchísimos perjuicios, porque ya no se puede intervenir en la actividad, ya no se puede intervenir en la administración, queda apartado del cargo. Okay. No me parece. O sea, no me Eso parece seguramente que en España se da. O sea, no concuerdo con la levedad. Pero fíjese usted, lo que yo sí que entiendo es que siguen ustedes pensando que la solución más correcta para todo es la pena de prisión, la pena privativa de libertad, donde sin programas efectivos de reinserción, hiperpoblación carcelaria y todos los problemas que ya conocemos que hay en las cárceles, pues es prácticamente imposible que se produzca ningún cambio en la conducta y que se produzca ningún cambio, nada, que no sirva absolutamente para nada, más que para tener contento a algunos sectores de la población, que por cierto, de ciencia penal normalmente no suelen interesarse mucho por esos aspectos, los que suelen seguir apostando y abogando por prisión, penas privativas de libertad, hacinamiento, pérdida de derechos humanos, supresión de la condición de personas, desproporción de las penas y todos los múltiples efectos que todo eso conlleva, sobre todo en delitos económicos, en delincuencia de cuello blanco, que es una categoría de delincuencia específica dentro de lo que se llama el derecho penal económico, estudiado desde la criminología, desde múltiples ámbitos y sectores. Y las respuestas que se están dando en el mundo frente a este fenómeno es para combatirlo, reprimirlo y reinsertarlo, es muy diferente al abuso unitario, primordial de la pena privativa de libertad. Un tramo sí que podemos castigar con pena privativa de libertad, pero es más efectivo acudir a penas de distinta naturaleza y a mecanismos diferentes. Y eso es el espíritu que inspira este código. Odir. Ok, Renato, solamente fíjense que, porque ese mensaje no puede quedar en el aire con el pueblo hondureño. Lo que el doctor nos dice con las penas accesorias de inhabilitación, eso seguramente que en España funcionan, porque España es totalmente diferente a Honduras. Sin embargo, él nos está dando la razón cuando dice que la pena máxima en el delito de malversación de caudales puede llegar a 12 años, siempre y cuando el Ministerio Público logre probar esas agravantes que se están mencionando en el código. Pero ante el ente de persecución penal e investigativo que tenemos, seguramente esas agravantes nunca se van a poder presentar. Entonces vamos a quedar con los tipos básicos, con las penas sumamente bajas. Entonces ahí caemos en razón y en cuenta que las penas que supuestamente se subieron, no se subieron, sino que son más altas las del Código Penal actual. Privativas de libertad. Aquí habría que enseñarle un poquito al experto internacional de que el derecho penitenciario y de ejecución penal en nuestro país no está funcionando. Aquí nadie, absolutamente nadie, se reinserta socialmente. En otros países sí existen las teorías de la reeducación, reinserción, rehabilitación. Pero en Honduras, desafortunadamente, estamos ante las teorías de la pena que son tendientes a la retribución, y eso se observa en los centros penales. Había que invitarlos para enseñarles que observe estos centros penales. Entonces, aquí al final de cuentas, el pueblo hondureño lo que buscan son penas privativas de libertad emblemáticas, ejemplificantes, para que los corruptos no vuelvan a cometer esos delitos. Claro, o sea, es que vamos, son tantas las contradicciones en los argumentos que no sé ni por dónde empezar. O sea, me está diciendo que el sistema penitenciario no funciona, sin embargo, ese es el por el que usted apuesta, por un sistema penitenciario que no funciona. Ese es el que prefiere.
en vez de un sistema penitenciario que realmente funcione, sirva efectivo, que sea efectivo para la reinserción. No, el sistema penitenciario no funciona, claro, pero si están hacinados, si no cabe ni uno más, si por una malversación los quieren meter 20 años, pero ¿cómo va a funcionar si no cabe ni un alfiler? Si no pueden emprender tratamiento de reinserción porque no tienen espacio, si están hiperhacinadas las prisiones. Y eso es porque están dejando pasar la ocasión de castigar con distintas penas en distintos frentes sobre otros derechos que fomentan más la reinserción y que posibilitan que las sanciones penales se apliquen de una forma más humana, más humanitaria y que, bueno, los fines constitucionales se puedan cumplir. Desde luego que demostrado está que el sistema penitenciario no funciona, pero lo están provocando ustedes. Lo están provocando de esa forma, respondiendo frente al fenómeno criminal con violencia del Estado, en vez de con mecanismos que tengan más que ver con el diálogo y la posibilidad de prevención especial. Mecanismos que permitan que la persona modifique su actitud. Ojo, que hay que castigar también. No estamos hablando de impunidad. Hay que castigar también, hay que lanzar el mensaje normativo. Pero eso no significa que la solución sea cárcel, 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 cuanto más larga mejor. Cuanto más larga mejor. Si por malversar 2.000 lempiras, que parece el tipo básico, ustedes quieren poner la pena de 12 años de prisión, que es como estaba en el código anterior, hombre, así normal que no funcione el sistema. Y que devolviendo esas 2.000 lempiras no pueda beneficiarse de una rebaja en la pena, creo que es una desproporción enorme. Es una desproporción, pero gigante. Únicamente eso. Qué oportuno sería, doctor, que también se refiriera a los delitos de delincuencia común de la misma forma, porque usted también está tratando con guante de blanco a los delitos contra la administración pública. Pero ¿sabe qué? Le cuento que el sistema penitenciario no está colapsado porque los corruptos están presos. El sistema penitenciario está así porque hay un montón de personas que han sido sometidas a proceso por delitos de bagatela y penas son altas. Pero fíjese que esos nunca se trataron en el Código Penal. Las penas siempre son altas, porque fíjese, como le cuento, que el tipo penal de robo mediante violencia se contempla con una pena de 4 a 6 años. Sin embargo, la malversación de caudales públicos en el tipo básico que usted menciona, si no se roban, si no se malversan 100.000 lempiras, es de 4 a 6 años. ¿A dónde está la proporcionalidad que usted está mencionando? Porque los bienes jurídicos son diferentes. En el robo con violencia se protege también la integridad de las personas y la vida y la salud, además del patrimonio. Pero por favor, seamos serios. O sea que en la administración pública no se protege la vida, la salud, el patrimonio. No directamente, el delito no atenta sobre eso directamente, se atenta contra el orden socioeconómico. Okay. En los delitos de robo es el patrimonio y además en el robo con violencia es la integridad de la persona y la salud a la que se le ataca, a la que se le pone en peligro con el robo. En los delitos de malversación, los delitos contra la administración pública, es el orden socioeconómico y la administración pública, que es otro bien jurídico que tiene que ver con intereses socioeconómicos, con el orden socioeconómico, que es algo muy diferente. Cuestión distinta es que tengan un problema y lo quieran solucionar a través del derecho penal, me parece muy bien, pero son conductas, pero no tiene nada que ver la proporcionalidad ahí. Esto es una delincuencia económica que es delincuencia específica, de un perfil de delincuente específico. Y otra cosa, los bienes de primera necesidad que antes decía no son eso. Los bienes de primera necesidad no es solamente la salud, es que fíjese que el tipo dice bienes de primera necesidad y la salud como algo distinto. Que quiere decir que como cuando con la malversación a lo que se afecta es a bienes de primera necesidad, a cosas sin las que no se puede vivir, cosas que son, bueno, pues que afectan eso a la vivienda de las personas, que afectan al suministro de agua, que afectan a algo que es de primera necesidad, que la gente se queda en una necesidad imperiosa, igual que la salud, cuando, bueno, pues eso. Pero no es eso, el dinero en sí mismo, no, aquí había buscado hasta una sentencia que habla de eso, ¿no? El dinero en sí mismo no es un bien susceptible de calificarse intrínsecamente como bien de primera necesidad. El dinero en sí mismo, el dinero sí, es el patrimonio, pero no es exactamente eso. Estamos hablando de algo mucho más específico que causa un perjuicio directo a la gente de una forma mucho más concreta. Bueno, ¿sabe cuál es la diferencia? Que el delito de robo lo cometen los pobres, la malversación de caudales públicos, los funcionarios públicos,
Esa es la gran diferencia, doctor. Habría que conocer el contexto, habría que estar en Honduras, habría que conocer la corrupción para no defender a esos corruptos que hoy pretenden que entren en un código penal. Claro, vamos, ¿ves? Esos son argumentos, claro, son las falacias argumentativas de quien se queda sin argumentos. Cuando me dice que es para defender a los corruptos, cuando estamos hablando de una coherencia normativa, de una orientación político-criminal, de una incorporación dogmática en una norma. No es de defensa de los corruptos, es de la reacción del Estado de una determinada forma específica frente a un fenómeno que está estudiado y que, bueno, pues tendrá las dificultades de aplicación. Ningún cambio en la forma de orientar la reacción frente al fenómeno criminal ha sido fácil, pero en el mundo ya hay resultados. Fíjese que este código, que es el que está vigente en España, con estas regulaciones ha permitido pues que esté en la cárcel, por ejemplo, don Iñaki Urdangarín, que es el cuñado del actual rey y yerno del anterior rey. Está en la cárcel el que era ministro de Economía y Hacienda por el tema de la malversación con las tarjetas Black, y así muchísimos más les podría decir. Con el tema de la malversación, en el procés de Cataluña les condenaron ahora por malversación de caudales públicos por haber convocado el referéndum ese ilegal para la independencia de Cataluña, donde se gastaron dinero público, y eso ha sido con este código. Con este código no, con uno muy parecido al que han implementado en Honduras. No es que yo esté defendiendo el modelo, que yo no lo he hecho, yo simplemente les estoy dando argumentos jurídicos sobre lo que me han consultado, sobre la norma. No es defender a los corruptos ni es nada de eso, es afrontar el fenómeno de una forma mucho más civilizada. Y en eso, lo siento, pero este código, en ese sentido, va a tener mi apoyo. Mi apoyo porque es un apoyo basado en argumentos, pues eso, en argumentos jurídicos, no en defensa de los corruptos. Eso es desviar el argumento, desviar la atención hacia una necesidad, una necesidad utilitaria, que lo mismo le podríamos decir al otro argumento, al contraargumento, que no es de justicia ni de objetividad, sino de ensañamiento y de venganza frente a los corruptos de una forma desproporcionada, que no les importa el derecho, sino que lo único que quieren es sangre con la corrupción. Lo mismo es. Y no creo que sea correcto, ¿verdad? ¿Verdad que no le parece correcto ese argumento? Pues lo mismo es cuando usted dice que se trata de defender o de la impunidad de los corruptos. No es cierto. No es cierto. Bueno, yo, sintiéndolo mucho, tengo otra actividad, Son ya las... ¿Puedo ir para concluir? Bien, Renato, yo creo que ha sido oportuno el debate y ha quedado bastante claro el mensaje al pueblo hondureño. El mismo doctor experto contratado por el Congreso Nacional ha dado evidencia de que las penas máximas van a ser incluso más abajo de las que hoy están reguladas en el Código Penal. Ellos piensan de que las penas finalmente de inhabilitación son aquellas penas mucho más rigurosas, mucho más afectantes para quien sea sometido a proceso. Yo debo de reiterar, Renato, el estudio que el Consejo Nacional Anticorrupción ha realizado a través del OPCA es con bastante responsabilidad, a través de sus profesionales, personas totalmente calificadas, que en cualquier espacio defenderemos nuestros argumentos, porque sí están apegados a la realidad nacional, a la necesidad del país, y estamos a la espera a ver que el Congreso nos responde con esos estudios que nosotros les hemos presentado. Antes decían que no presentábamos nada, hemos presentado hasta el momento 2 estudios, vendrán otros estudios más, y también las inconsistencias sobre la aprobación del código por determinarse que es inconstitucional, que es otro de los estudios que estamos trabajando para poderlo dar a conocer al pueblo hondureño.